Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Dios diseñó el matrimonio como un pacto de compañía para compartir nuestras vidas con la otra persona hasta que la muerte nos separe. Y muchos, seguramente cuando se casaron, pensaron que lo hacían para toda la vida y que a pesar de sus diferencias naturales vivirían felices para siempre, como dicen los cuentos. Pero esto no resultó de esa manera, ya que sus matrimonios han fracasado o se encuentran al borde de fracaso. ¿Por qué fracasan los matrimonios? ¿Qué podemos hacer para tener un matrimonio bendecido por Dios? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Ese es el tema que estaremos tratando en este programa y tenemos con nosotros al pastor Marcos Peña. Marcos, ¿cómo te encuentras? Hola Eduardo, qué gusto me da poder estar aquí contigo. Gracias al Señor y a su misericordia estamos de pie, gozosos de poder servirle y de que podamos tratar un tema tan importante en vista de el destino de muchos matrimonios en nuestra época. Una razón de fracaso es el problema moral, Marcos, el problema de la infidelidad. Y a mí me gustaría empezar abordando este programa tratando ese tema. Me gustaría que tú nos ayudes a identificar en una persona, en uno de los cónyuges, cuándo puede estarse deslizando, cuándo puede estar dando pasos que lo lleven a una infidelidad y haya un fracaso moral en el matrimonio. Antes de proceder a enumerar algunos aspectos que de manera práctica debemos de estar atentos, permíteme empezar diciendo, Eduardo, que debe ser obvio para todos que se necesita más que el deseo, el buen deseo de que nuestros matrimonios no sean afectados por la inmoralidad o la infidelidad. Porque muchos se casan con la firme intención de que haya fidelidad y que no haya problemas de este tipo. Sin embargo, olvidan que todos somos capaces de caer si descuidamos ciertos elementos y si se dan ciertas condiciones. El que más frágil está para una caída en la moralidad es aquel que piensa que nunca va a caer. Así que, habiendo dicho esto, Eduardo, quizás el primer elemento a mencionar es el hecho de tener un matrimonio con fisuras, un matrimonio con diversos problemas no tratados. Es imposible que dos pecadores estén juntos y que no haya diferencias entre ellos. Eso es imposible, eso no existe. Pero al mismo tiempo hay que ser intencional en tratar de resolver los problemas que se van dando. Porque la verdad que así como un matrimonio que maneja bien las dificultades y que procura limar las asperezas es deleitoso, de igual manera un matrimonio donde todo es una dificultad o donde hay dificultades sin resolver, se empiezan a convertir en una carga pesada y llega a producir que los cónyuges se hastíen de la relación matrimonial. Y cuando ellos quizás no están apercibidos, pueden darse ciertas condiciones que les facilite caer en una infidelidad o en un pecado moral. Así que es importante trabajar con los matrimonios en todos los aspectos. Eso yo lo entiendo. ¿Tú me podrías enumerar alguna de esas áreas en las cuales debemos trabajar? Por ejemplo, un problema de comunicación, conflictos que no se resuelven, problemas de intimidad. ¿Qué cosas debemos trabajar dentro de todos esos puntos que necesitamos mejorar en el matrimonio? Mira, las áreas de dificultades en el matrimonio pueden ser muchas y las puedo mencionar algunas. Lo importante es entender que todas pueden y deben ser trabajadas para tratar de que no sean un obstáculo. Puede haber problemas de comunicación, no ser transparentes, no expresar cada cónyuge lo que le gusta, lo que siente, lo que valora y sobre todo lo que espera del otro.
Puede haber problemas en el área de las finanzas, que tienen diferencias de cómo deben manejarse los recursos del matrimonio. Puede haber problemas en el área de las responsabilidades de cada uno y sus roles delante de Dios, que el esposo está esperando de la esposa algo que no le corresponde o viceversa. Puede haber problemas en el área de la intimidad, que en alguno de los dos haya ciertos tabúes o haya ciertas prácticas que al otro no le gusta y no se ponen de acuerdo. Puede haber problemas aún en el área del manejo con los hijos, en el área del manejo de otras personas, amistades, familiares. Son muchísimas las áreas en las que puede haber dificultades, en el hecho de no saber manejar las diferencias, en hacer de las diferencias de criterio un motivo de conflicto cuando no necesariamente tiene que hacerlo. Cuando no se sabe manejar lo conceptual de una manera conceptual, sino que lo convierten siempre en algo personal. Todo eso, Eduardo, causa conflictos. Sí, Marcos, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto tú piensas que las parejas están conscientes de todas estas cosas? Porque estamos viviendo en un mundo acelerado. Entonces, tú has mencionado muchas cosas que debemos tomar en cuenta. Y las parejas se casan y muchas o la mayoría no son entrenadas, no son enseñadas en todos esos aspectos del matrimonio que debemos tomar en cuenta. Y entonces, Marco. Bueno, de ahí la importancia de tener como una prioridad el trabajar intencionalmente en sus matrimonios, y muchas veces no lo pueden hacer solo porque no tienen los recursos. De ahí la importancia de buscar consejo, de buscar ayuda, porque el punto fundamental aquí, Eduardo, es que si tu matrimonio, en lugar de ser un deleite, tu matrimonio se convierte cada vez más en una carga pesada, porque hay elementos de diferente naturaleza que están haciendo que no sea disfrutable, que llegar a tu casa es sentir que llegas a un campo de guerra. Eso te da una fragilidad fuera de lo normal. No, con mucha frecuencia, los que caen en infidelidad y en pecados morales, cuando tú te acercas, te das cuenta que sus matrimonios no andaban bien. Así que uno de los mejores antídotos para no caer en adulterio es tener un matrimonio que camina bien dentro de lo que es posible a dos pecadores caminar bien. Ok, Marcos, entonces tú nos has dicho que debemos trabajar con todas esas áreas: comunicación, conflicto, expectativas, intimidad. ¿Qué más debemos tomar en cuenta, Marcos? Bueno, otra cosa importante es que nosotros podamos ser como cristianos disciplinados. ¿Qué significa esto? Bueno, que no es suficiente que nosotros hayamos conocido al Señor Jesucristo. El cristianismo no es una serie de creencias o un credo. El cristianismo es una relación personal con una persona, valga la redundancia, es una relación personal con Cristo. Y es una relación que, como cualquier relación interpersonal, tiene que ser cultivada. En cada caída moral podemos distinguir a alguien que no estaba bien espiritualmente hablando, alguien que había descuidado las disciplinas espirituales, alguien que había descuidado su relación con Dios, la lectura de la Escritura para conocer su voluntad y escuchar su voz, la oración para expresarle sus anhelos, sus necesidades, sus preocupaciones. Cuando nos desconectamos del Señor, Eduardo, somos presa fácil del enemigo y de sus mentiras. Así que una de las mayores áreas para fortalecer nuestro matrimonio es dedicarnos intencionalmente a fortalecer nuestra relación de intimidad con Dios. Y eso requiere que seamos disciplinados espiritualmente. Pero eso requiere que no negociemos ese tiempo. Pero tú sabes, Marcos, como pastor, que esa es una de las áreas donde los cristianos más se descuidan en su relación con Dios. Lamentablemente es así, y eso tiene consecuencias, porque lo que nos permite
andar correctamente delante del Señor, no es en nuestras propias fuerzas que lo vamos a hacer. Es con la misma gracia que nos salvó, con la misma conciencia de nuestra imposibilidad de tener relación con Él sin Cristo que nosotros nos convertimos. Esa misma conciencia debe estar para nosotros vivir nuestra vida cristiana. Y cuando nos casamos, o se casan dos creyentes o se casan dos inconversos. Se supone que debe ser muy diferente los resultados. Cuando se casan dos creyentes, no es una relación de dos, es una relación de tres, donde Dios es el centro. Es impresionante, y tú como pastor lo sabes, cómo inmediatamente uno de los cónyuges empieza a descuidar su vida espiritual, empiezan a presentarse problemas en su matrimonio, problemas interpersonales, porque ya no estamos poniendo a Dios en el centro. Ya lo más importante no es lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. No es importante lo que Dios le gusta, sino lo que a mí me gusta. Y cuando nos ponemos a nosotros en el centro, nosotros seguimos siendo pecadores, pecadores perdonados, pero pecadores al fin, que nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina hacia el pecado. Así que un matrimonio que quiera permanecer fiel al Señor y fiel el uno al otro, es indispensable que esté bien aferrado al Señor y que sea disciplinado en cultivar esa intimidad con Dios. Marcos, tú nos has dicho que primero debemos ver los diferentes aspectos del matrimonio, los conflictos, el manejo de los mismos, la comunicación, las expectativas que tenemos o debemos tener un canal de comunicación abierto, es lo primero. Lo segundo, nuestra relación con Dios, debemos estar afianzados en nuestra relación con Dios. Pero generalmente, Marcos, cuando una persona va a tener un fallo moral, si podemos decirlo así, o va a cometer una infidelidad, eso no sucede de improviso ni de imprevisto, si podemos decirlo así. Una persona no sale y se encuentra con una mujer, por ejemplo, un hombre no sale, se encuentra con una mujer y tiene una infidelidad, sino que hay pasos, hay un proceso en el cual uno va cayendo y es bueno apercibirse de ese proceso para estar alertas. ¿Es así? Sí, Eduardo. Normalmente digo que la mayor causa de caída en pecados sexuales no es la lujuria. La gente siempre piensa, wow, eso fue por lujurioso. Cuando estamos hablando de creyentes serios, y me refiero a creyentes que no tienen la intención ni el deseo inicial de pecar, de inmoralidad, yo pienso que el principal factor es la ingenuidad. ¿Cómo así? Sí, que no ven nada de malo en compartir estrechamente con alguien del sexo opuesto. Y a veces esa es la puerta de entrada a una caída. Olvidamos que no es algo casual lo que tú dices. ¿Perdón? Que no es algo casual, no es un encuentro casual. No. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, tú sabes la cantidad de casos que ha habido caídas trabajando juntos en el ministerio cristiano. Un hombre y una mujer. Hay muchos casos, y no solo en el ministerio cristiano, sino en sus lugares de trabajo, pero tenemos que ir a una pausa y me gustaría que tú sigas hablando del tema cuando regresemos. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Marcos, en el segmento pasado tú nos decías cómo en los lugares de trabajo, aún en ministerios cristianos, cuando tenemos contacto, ¿verdad? Hombres con mujeres, se desarrolla una relación que puede ser peligrosa. ¿Tú podrías seguir hablando de este tema? Bueno, Eduardo, decía que a veces somos ingenuos, porque si uno es un creyente que ama al Señor y uno tiene el deseo de obedecerlo y honrarlo,
Yo no creo que uno va a planificar, déjame ver cómo yo creo las condiciones para irme con fulana a tal sitio. No, pero ¿qué pasa? Se dan situaciones de trabajo, ya sea en el ministerio, ya sea en nuestro lugar laboral, un banco, una empresa, una compañía, donde a veces uno tiende a no ser cuidadoso. Un ejemplo sencillo. Se necesita que vayamos a otra ciudad a cumplir una labor. Bueno, y resulta que nos vamos con una empleada. Y resulta que objetivamente hablando, nosotros como hombre podemos decir que esa empleada se ve muy bien y que es muy simpática. Uno no puede montarse en un vehículo y sencillamente pensar que no hay problemas. Primero, uno no sabe lo que está pasando por la cabeza de esa mujer. Segundo, si ya uno de antemano sabe que se ve bien, uno no sabe cómo uno va a responder. Entonces, es como, entonces, ¿qué hace? No va, bueno, quizás la primera vez que se da, uno va muy alerta, pero cuando se vuelve a producir, uno tiene que tratar de ser consciente de los engaños de su propio corazón. No es lo más conveniente, uno tiene que tener cuidado. Pero ¿qué ocurre con mucha frecuencia? Que uno se pone muy simpático, uno se pone muy amable y empieza a envolverse sin darse cuenta. Si añadimos a eso que esta mujer tiene en su casa una situación matrimonial difícil o complicada, uno no sabe cómo puede reaccionar. Y cuando uno viene a despertar, ya se ha pecado. Y lo contrario, Marcos, no solamente los pensamientos del hombre, sino de la mujer, porque tú no sabes qué problema puede tener el hombre. Entonces aquí sucede mucho, que es algo natural, que en un lugar de trabajo donde hay hombres, mujeres, uno comparte, hay una mujer que tiene un niño enfermo le dice a su compañero de trabajo que está preocupada por ese niño enfermo que tiene, que dejó en la casa, y ve quizás en ese hombre o viceversa, el hombre en la mujer, cualidades, preocupaciones que no ven su cónyuge, y esto establece, Marcos, un contacto emocional, si podemos decirlo así, que puede ir profundizando en la medida de que pasa el tiempo. Exacto, por eso como medida general no debemos compartir dificultades matrimoniales o aspectos de nuestras vidas personales, que nuestra relación con nuestras esposas o con nuestros esposos, con amigos del sexo opuesto. Precisamente tú como pastor sabes que nosotros tenemos que siempre cuidarnos. En nuestras oficinas las puertas son de vidrio para que se vea claro hacia adentro. Porque ha ocurrido y seguirá ocurriendo que a veces empiezas a trabajar con una mujer que tiene un problema matrimonial serio y empiezas a aconsejarla. Y cuando empiezan a hablar de aspectos más íntimos, el pastor sigue aconsejando, se empieza a involucrar emocionalmente sin darse cuenta. La mujer, cuando escucha hablar al pastor, ve en el pastor un hombre tan diferente a su esposo. Su esposo es un hombre insensible, su esposo no es un hombre detallista, su esposo no es un hombre que la valora. Y resulta que aquí ahora el pastor le está hablando de una manera, y la mujer, sin proponérselo, empieza a sentirse no solamente amarrada emocionalmente, sino también atraída hacia un hombre de ese tipo. De ahí a que ocurra algo inadecuado es un paso. Entonces tenemos que estar alerta, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que evitar esa ingenuidad de olvidar que hombre y mujer siempre hay que tener un cuidado adicional porque cualquier cosa puede suceder. Tú sabes lo común que es escuchar cuando uno dice este tipo de cosas a personas decir, ay, pero tú sí eres mal pensado. Sin embargo, como pastor, Eduardo, ¿cuántas veces nosotros hemos visto situaciones que uno le dice, pero ¿y cómo tú te arriesgaste tanto? ¿Y cuál es la respuesta? Ay, pero yo no pensé que eso era tan así.
precisamente no fuiste, entre comillas, mal pensado, te metiste demasiado profundo y se hizo una ligación emocional que cuando viniste a despertar ya no sabías cómo manejarla. Es así, Marcos, y es mayor el problema en las empresas donde uno pasa 7, 8, 9 horas juntos diario compartiendo. Marcos, háblanos del peligro de las redes en ese aspecto. Wow, la tecnología es buenísima, pero también puede ser malísima. Es muy común que las personas se promuevan en las redes. Es muy común encontrarse con fotos inadecuadas en las redes. Es muy común uno empezar a interactuar con alguien en las redes sin saber quién es la persona. Una vez más, tanto esposos como esposas tenemos que ser muy cuidadosos. Como principio, de verdad, nosotros no debemos establecer relaciones con personas del sexo opuesto en las redes, porque nosotros no sabemos lo que la otra persona está pensando. Nosotros no sabemos lo que la otra persona persigue. Sin embargo, Eduardo, es impresionante para mí la simpleza de muchos creyentes. A veces uno encuentra en el muro de un creyente una foto de una mujer en traje de baño que él vio y le dio like. Tú dices, primero, ¿qué hace un hombre cristiano mirando a una mujer en traje de baño? Pero que solo de ustedes, que ustedes son unos exagerados, porque ¿qué problema tiene el traje de baño? Mira, por favor, vamos a dejarnos de cuentos. O sea, no me digas que tú como hombre, tú ves una mujer en traje de baño y eso es como que tú estás viendo un carro o estás viendo una casa que te gusta. Mira, de verdad, si a ti no te causa nada, entonces yo no solamente te felicito si es que fuese verdad, pero más bien pensaría que cuál es el otro cuento que tú me vas a meter o a hacer, de verdad. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre diga de lo más sinceramente, de que no, porque fue que yo la vi, una mujer bonita, es como cualquier otra cosa? No, por favor. En ese sentido, Eduardo, es muy importante escuchar a nuestras esposas. Si tu esposa se queja, óyeme, hazle caso, hazle caso. No la tildes inmediatamente de celosa. No, Marco, dos cosas ahí. Uno, por eso la Biblia nos dice que el hombre debe cuidar sus ojos, porque aquel que mira a una mujer para codiciarla ya, ¿verdad? Pecó con ella en su corazón. Eso es un punto. Y muchas personas hacen en las redes comentarios inocentes, entre comillas, de ciertas situaciones o cosas que hacen de relajo, como decimos nosotros, que tienen su doble sentido también, lo cual es peligroso. Eduardo, nosotros vivimos en un mundo de verdad está exacerbado el aspecto sexual, todo eso, casi todo apunta hacia ahí. Y el que viene de ese mundo inconverso sabe muy bien cómo es. Cuando ve a una mujer que le interesa, tira una frase que no puede ser catalogada como que tú estás detrás, pero da la apertura para que si la persona está en la misma sintonía, te dé una respuesta que tú dices, sí, está detrás. En otras palabras, es ese tipo de jueguito donde yo digo algo y si la persona me dice, no, pero yo no estoy interesada, no, pero yo en ningún momento he dicho que estoy interesado. Es como que uno va soltando y probando. Entonces, ¿qué hace un cristiano comentando y metiéndose en conversaciones con personas del sexo opuesto a través de las redes? No, pero ¿qué es para predicarle? Mira, predícale, tú eres hombre, predícale a los hombres por las redes y predica de manera genérica. Es para predicarle. Tú estableces contacto y hablas con una hermana para que ella siga predicándole. Para ponerlo a veces con la ingenuidad que nosotros tenemos que ser sospechosos de nosotros mismos. Tenemos que saber que somos capaces. Tenemos que tener cuidado porque podemos ser envueltos. Y el problema
del pecado sexual es que cuando esos factores orgánicos se encienden, ya es muy difícil de apagar. Entonces, no debemos de arriesgarnos a entrar en condiciones y situaciones que nos llevan ahí. Y esto lleva a otros pecados, ¿tú me entiendes? Mentiras para mantener esa situación, gastos en lo económico. ¿Qué tú nos dirías de esto, Marcos? Bueno, que no deja de ser cierto que si el cónyuge está alerta, pudiera darse cuenta que algo está ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, porque a veces hay mentiras. El que miente en una relación con otra persona del sexo opuesto ante su esposa, no hay ninguna razón buena para esa mentira. No, lo que pasa es que si yo te decía, tú ibas a pensar, bueno, si tú sabías que ella iba a pensar, entonces no debiste meterte. Si ya te metiste, entonces sé transparente y díselo, porque te va a ayudar que tu cónyuge lo sepa, aunque pases un momento vergonzoso y no te gusta lo que te van a decir. No todo lo que es beneficioso nos gusta. A veces necesitamos oír lo que no nos gusta para nuestro beneficio. Por otro lado, nosotros vemos ciertos comportamientos. Una mujer conoce a su esposo, cómo se trata con una mujer, y en un momento determinado, él nota que con determinada persona, él es como más simpático de la cuenta, o nota el trato diferente. Las mujeres son muy perceptivas. O un hombre puede darse cuenta también de que su esposa se siente muy impactada por la personalidad de fulano o de mengano. Entonces uno tiene que estar alerta para tratar de ayudar a poner el freno y de evitar que se llegue a una condición o a una situación donde ya es difícil echar para atrás. Marcos, yo decía al inicio del programa que muchos matrimonios están pasando por estos problemas de infidelidades. Hay muchos matrimonios que están al borde del fracaso también. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Bueno, si hablamos desde una posición externa, seguir hablando, predicando, exponiendo la palabra de Dios. Si le vamos a hablar directamente a los matrimonios, pues entonces es decirles que depongan su egoísmo, su egocentrismo y que le crean a Dios y su palabra y empiecen a vivir para Dios, y allí en su palabra tienen todo lo que Dios espera de un esposo y de una esposa. Un matrimonio ideal, por decirlo de alguna manera, es aquel donde la esposa vive como Dios espera y el esposo vive como Dios espera. Eso va a hacer que su relación se estreche cada vez más. Y cuando hay una relación estrecha, Eduardo, esa es una relación prácticamente impenetrable. Como tú dijiste hace un rato, una caída moral no ocurre de la noche a la mañana. No es verdad que yo salí a comprar algo a una plaza y allí una mujer me envolvió y de ahí nos fuimos a un motel. No es verdad que eso va a suceder si yo tengo una buena relación con mi esposa o si tengo una buena relación con mi esposo. Eso no es verdad. Así que debemos de ser intencionales en cultivar una buena relación matrimonial para la gloria de Dios, para el bien de nuestro matrimonio y para testimonio de su nombre. Eso es fundamental. Marcos, qué bueno oír todos estos principios que tú nos has dado. Qué bueno es ver que debemos estar alertas para evitar un fracaso moral en nuestro matrimonio. Solo me queda decirte gracias por haber estado con nosotros. Óyeme, qué rápido se pasó el tiempo. Pensaba que teníamos más por delante. Pero sabes que siempre es un gozo compartir contigo, Eduardo. No, el gozo es nuestro, Marcos, y no te preocupes que estaremos juntos, Dios mediante, en otros programas. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.